Gloria al Señor. Dios le bendiga. En este día vamos a leer la palabra de Dios y dice, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos habla sobre muchas señales y maravillas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De lo demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en él aumentaban más, en gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles, los ponían en camas, lechos, para que al pasar Pedro, o por lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, todos eran sanados. Bendito sea el Señor. Permítame decirle que esos tiempos estamos viviendo hoy. Sí, esos tiempos estamos viviendo hoy en la iglesia. Muchos creemos que Jesús o Dios se olvidó de la iglesia. No. Él es fiel. Nosotros infieles. Pero Él permanece siempre fiel. Él dio su propia vida hasta la muerte. Fue fiel hasta llegar hasta la muerte. Muerte de cruz. Todos no debemos olvidar que Jesús padeció. Y este Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Él vino a darnos un refrigerio por medio de su palabra, una esperanza que el hombre había perdido. Pero gracias a Dios, hoy podemos darle gracias a Dios Padre, porque Juan 3:16 lo dice, que el Padre envió a Jesús, al Hijo, para que todos los hombres creyesen en Jesús y sean salvos. Pero también dice que el que no cree, desde ya es condenado. La pregunta es, ¿usted ha aceptado al Señor Jesús? Bien ha hecho. Pero dice la Escritura que es importante obedecer la Escritura. La Escritura es desde Génesis hasta Apocalipsis. Génesis dice que Dios creó y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este Dios pronunció palabras de creación. Hágase la luz, fue la luz. Y todo lo que fue hecho de la nada. ¿Qué significa? Que este Dios se hizo un día hombre. Juan 1:1 nos dice, el verbo se hizo carne. Este verbo es Jesús. Este verbo es Dios. Por lo tanto, todos los hombres que creen en Dios tienen que creer en Jesús. Todos los que aman a Dios tienen que amar a Jesús. Nadie puede ir al Padre si no es por el Hijo, Jesús. ¿Por qué razón? Porque en el Antiguo Testamento Dios se manifestó a los hombres. Dios hablaba con los hombres. Pero los hombres no quisieron escuchar ya la voz de Dios. El hombre pidió que un rey, un hombre, los orientara, los guiara. Hasta el día de hoy tenemos aquí. Pero los hombres, en vez de acordarse o acercarse mucho más a Dios,
nos hemos alejado más. En el Antiguo Testamento habla de que casi la mayoría de los hombres se fueron en pos de la idolatría. Dioses paganos, dioses hechura de los hombres. El hombre creó su propio Dios. Eso le sucedió también a Israel. Se fue tras los amantes, dice la Escritura. ¿Quién eran los amantes? Las idolatrías, los ídolos, los dioses, dioses paganos. Pero Dios no quería aquello, por eso envió a Jesús. Para que todos los hombres no creyesen en cosas vanas, de hechura de las manos de los hombres. Entonces Dios envió a Jesús para que los hombres le adoren. Y este Jesús, cuando vino a hacer una nueva fundación de hombres. Hombres amadores de Dios, conforme a la voluntad del Padre. Si usted ha aceptado a Jesús, bien ha hecho. Pero permítame decirle que es importante conocer la historia y conocer las leyes, los decretos, los estatutos que Dios nos los ha mostrado y nos ha enseñado. El libro de Deuteronomio enseña en un diálogo entre Moisés y Dios, en el capítulo 18, del 15 al 22. Hay un diálogo en que Dios le promete que a Abraham que levantaría un hombre como él. Pero nosotros, los predicadores, no que hemos querido aceptar aquello. Y si lo aceptamos a media. Ahí está nuestro error. Si no sabemos, tenemos que investigar, tenemos que averiguar. Eso es muy importante. Ese Moisés lo dice en el libro de Hechos, capítulo 3, versículos 22 y 23. Lo mismo que dice en el Antiguo Testamento lo dice en el Nuevo, diciendo que tenéis que oír aquella voz. El Antiguo Testamento dice, serás desarraigado si tú no escuchas. El libro de Hechos dice, serás cortado, serás eliminado. Por eso es que tenemos que prestar atención. Si Dios para estos últimos tiempos ha enviado aquel mensajero que dice la Escritura, pues ¿por qué no obedecemos? Así es sencillito. Por eso que dice en el libro del Antiguo Testamento, especialmente en Zacarías, que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Nadie obliga a nadie. Pero sí es nuestra, como obedientes a la palabra, tratar de orientar al que no tiene conocimiento. De decirle que tiene que escuchar aquella voz. Lo dice la Escritura. Porque si usted no escucha aquella voz, permítame decirle que usted no entra al reino de los cielos. Así es. ¿Está usted esperando el rapto de la iglesia? Permítame decirle que usted no puede entrar. Por eso dice en el libro de Mateo que muchos dirán, pero Señor, ábrenos porque en tu nombre echamos fuera demonios. Y él dice una frase que apartaos porque no os conocéis. ¿Qué significa? Que dice la Escritura que nosotros debemos hacer la voluntad de Dios. No es conforme a nuestros pensamientos, conforme a nuestros propios ideales, que ni existen ya. Ya los hombres ya no tienen ideales.
propios, personales, ya no hay. Se dejan guiar o llevar por la marea, como el viento. Así está el hombre hoy en día. Permítame decirle. El libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 5, también habla de otra persona que tendría que venir antes del día terrible, grande y terrible. Serán tiempos angustiosos, desesperantes. Esos tiempos estamos viviendo. Si nosotros leemos el libro de Isaías 35, puede ser todo el libro del libro de 35 de Isaías. Permítame decirle de que ahí dice que hay un camino de santidad, donde solo los redimidos transitan por ahí, donde no aparece león ni fiera, ninguna de ellas. Esos tiempos estamos viviendo. ¿Sabe lo que estamos viviendo hoy? La iglesia. Pero no es la iglesia cualquiera. No. Permítame decirle que no. Perdóneme. No es la iglesia católica. No es la iglesia mormón. No es la testigo de Jehová. No es de los séptimos días. No es toda la iglesia evangélica. No es todos los pentecostales. ¿Sabes quién es? Es la iglesia obediente. Esa es la iglesia sensata. La iglesia sabia. La iglesia justa. La iglesia que es santa. Sobre todo, es la iglesia madura. Aquella iglesia que ha madurado conforme a los tiempos, siguiendo, obedeciendo la palabra de Dios, con humildad, con eficiencia, viviendo un tiempo de separación. ¿Separación de qué? Del pecado. Separación del mundo. Separación de toda la apostasía. Esa apostasía ya entró desde el 2011. Por eso que Dios envió un juicio de advertencia a la humanidad desde el 2011. Perdóneme, 2015. Desde el 2015 ya se veía que la iglesia iba de caída. Entró la apostasía, 2015, estamos en 2023. Entró el coronavirus, el juicio de advertencia. Aquellas dos personas que le estoy mencionando, que están en la Biblia, han visitado casi la mayoría de los países. Nosotros nos damos cuenta de los viajes que hizo Pablo, pues quedan cortos para lo que está sucediendo hoy en día. El libro Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, está detallando que Dios ha enviado 2 ángeles aquí a la tierra. Y están predicando el evangelio eterno. Y ese evangelio eterno es para toda la tierra. Iba a decir para todos los pastores. ¿Por qué decir todos los pastores? Porque ellos son los primeros que no obedecen. ¿Sí? Nos hemos hecho sordos, ciegos, cumpliéndose la escritura. ¿Sabe por qué? Porque dice la escritura que nosotros hemos dicho, ya nos hemos enriquecido en este mundo. Ya no tenemos necesidad de Dios.
Mire los tiempos que estamos viviendo. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día todo es dinero. Si quiere ir a predicar a la esquina, dinero. Si quiere coger un avión, dinero. Si quiere predicar en una iglesia, dinero. Todo es dinero. Quiere trabajar, dinero. ¿Qué nos dice la Escritura? Que no os afanéis. El dinero es un Dios. Y si nosotros le damos mucho más tiempo al dinero, significa que el dinero es quien está posesionado en nuestro corazón. Nos hemos enriquecido trasquilando las ovejas, haciéndonos ricos con cosas materiales, y ahí estamos contentos y felices. Lamentablemente, esta es una predicación o un llamado a atención a nivel global. No es solamente aquí en Guayaquil, Ecuador, no. Es nacional, todo el Ecuador. Por eso que Dios nos está pidiendo en estos tiempos que todo el Ecuador se arrepienta. Sí, amigo, así como lo escuchan. Usted es pastor con toda la congregación. Clame a Dios por arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, con vestimenta de silicio, demostrando a Dios que usted es obediente. Eso tienen que hacer todas las naciones del mundo, todas. Pero Guayaquil y todas sus provincias del Ecuador tienen que hacer aquello. Arrepentimiento nacional, arrepentimiento congregacional. No quieren hacer los congregacionales porque los pastores son rebeldes, amantes del dinero. Entonces hágalo usted personal. Obedézcale a Dios. Dios va a enviar un terremoto para que todos los pastores escuchen su voz. Muchos creemos que cuando dice la Biblia, el pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesucristo, creemos que Él va a venir aquí a la tierra para que venga a predicarle a los pastores que aman más el dinero que las ovejas. Al poner los pies Jesús en la tierra, todos quedamos muertos, fulminados. Porque la santidad de Jesús es pura. Morimos. Por eso es que Dios tiene que enviar hombres, así como usted y yo. Pero depende de nosotros si obedecemos o no obedecemos. Dios está levantando lisiados, sordos, ciegos, mudos, lunáticos, diversidad de enfermedades. Está enviando plagas. Las que vienen, esas plagas de langosta que vinieron hace unos tiempitos, unos años atrás, pues ahora se van a multiplicar. ¿Qué estamos esperando? Ahora las coaliciones de pastores se han reunido solamente para invitarse unos a otros. Pero no les gusta escuchar la verdad. ¿Por qué? Porque no hay dinero. Continúe así. Continúe así. Porque dice la Escritura, el que sea justo, justifíquese todavía. Y el que sea justo, sea injusto todavía. No es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Y el Espíritu de Dios es quien está administrando en estos tiempos, últimos tiempos de gloria, tiempos de la gloria postrera, porque se aproxima el rapto. El rapto está
a la viradita de la esquina. Usted es obediente. Usted le gusta orar. Pues ore al Señor. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Dígale. Pregúntele al Señor. Él escucha. Pero conforme a su corazón. Señor, quiero que me reveles. Quiero que me digas la verdad. Y Dios se lo va a decir. Se lo va a decir. Porque Dios no quiere que ni una alma perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque Dios abrió una puerta, el libro de Tito 2:11 dice, la salvación se ha hecho para todos los hombres. Todos. Significa de que hoy en día, católico, mormón, testigo de Jehová, ateos, no ateos y cualquiera de ellos tienen la oportunidad de entrar. El rapto se acerca. Después del rapto ya no hay iglesia. Cuando se dé el rapto, todo cambiará en la tierra. Nada será igual. Será insoportable. Los dos grandes precursores de la tierra están aquí. Aquí están en la tierra. Ya lo han hecho en varios países que han visitado. Muchos. Brasil lo va a hospedar por un tiempo para que pueda visitar todo lo que es América Latina. Luego se va a la parte de Europa, Asia. Y permítame decirle, pero es relámpago porque luego va a Israel. Israel ya lo está esperando. ¿Y usted a quién espera? De seguro que no es a Jesucristo. No es el Señor. Usted está esperando el anticristo. Cuidado. Que Dios le bendiga. Gracias.